Bueno, pues comenzamos con los vídeos del tema 6, que es el nuevo tema que vamos a empezar hoy y que vamos a dejar terminados, espero, los vídeos justo antes de las vacaciones de Semana Santa, para que los podáis ver y a la vuelta o en la clase de mañana jueves me preguntáis las dudas que tengáis, al menos sobre los primeros. Bueno, como digo, este tema 6 se llama investigación de mercados, ¿de acuerdo? Y estaba desarrollado en 3 puntos. El primero que nos habla es del SIM, del Sistema de Información de Marketing. El punto 2 nos habla de las diferentes fuentes de información y el punto 3 ya nos habla más concretamente de los pasos y en lo que consiste la investigación de mercados, ¿vale? Así que, como digo, el primer concepto con el que vamos a empezar es un concepto pues que antiguamente se consideraba muy teórico, pero que últimamente cada vez está teniendo más, de hecho cada vez tiene más sentido en función de lo que están haciendo las empresas, que es el SIM. De hecho, incluso el concepto de SIM ya se ha quedado antiguo, antes era como demasiado teórico y ahora es como demasiado estrecho, demasiado corto, ¿no? No nos llega a cubrir todo lo que hoy en día hacemos, ¿vale? Bueno, pues para empezar definimos SIM, Sistema de Información de Marketing, tenéis el nombre arriba, como el conjunto de individuos, equipos y procedimientos que recogen, organizan, analizan, evalúan y distribuyen la información. Todas estas palabras son bastante importantes. Para empezar, el SIM está constituido por 3 cosas, que son individuos, equipos y procedimientos. O sea, personas, herramientas que utilizan, generalmente ordenadores, pero también se utilizan otro tipo de herramientas, y procedimientos que se utilizan para recoger información, ¿vale? Pero no recogerla, porque la característica del SIM es que no solamente recogemos información, sino que la organizamos, la analizamos, la evaluamos y posteriormente se la entregamos a aquellos que la necesitan, ¿vale? El concepto de SIM antes era una idea como mucho más teórica porque generalmente nosotros estábamos más centrados en la recogida, análisis y evaluación de la información. Pero hoy en día la parte de organización es la más importante. Lo que se ha pasado en los últimos años con la generalización del uso de ordenadores es que hemos pasado de un problema que es que nos faltaba información, con lo cual lo importante era recoger información, a que nos sobra información, con lo cual hoy en día lo más importante es organizarla, gestionarla. Es decir, conseguir que de toda la información que tengo, el que necesita esa información la pueda encontrar en el momento en el que la necesita. Es decir, muchas veces la información la tenemos, pero no sabemos dónde está. Así que hoy en día, lo que es la parte de gestión de información de marketing, la importancia ha pasado de recoger esa información a organizarla de forma que sea posible encontrarla lo más rápido posible. En el sector turístico es todavía más importante o más llamativa esa característica, porque el sector turístico, como desde siempre, ha funcionado, la parte de reservas, toda la parte más relacionada con las compras, que es una información muy importante, siempre se ha recogido desde hace mucho tiempo a través de ordenadores. Es de los primeros sectores donde el Internet empezó a funcionar y por supuesto sigue funcionando a la hora de comprar, ¿vale? Con lo cual tenemos un montón de información que es absolutamente necesaria y que la tenemos que utilizar, pero que tenemos el problema de que muchas veces no tiene la forma que queremos, tenemos que organizarla, ¿vale? Por eso es tan importante no hacer exclusivamente investigación de mercados, sino que la investigación de mercados se haga en un contexto mucho mayor, que es esta idea tan tradicional y tan teórica antiguamente del sí, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la recogida de información? Si os acordáis del proceso este de 5 pasos para construir relaciones, para crear valor y construir relaciones con los clientes, lo primero que teníamos que conocer era información sobre los deseos y necesidades de los consumidores y sobre el mercado, ¿vale? Así que para empezar el proceso, en la primera fase, lo primero que necesitamos es, como dice aquí, recoger información. Y también, como digo aquí un poco para terminar, el reto actualmente ha pasado de recoger información a gestionar el gran volumen de información que tenemos. Y eso lo hacemos a través de un sistema que denominamos SIM. ¿Vale? Esto es lo que tiene aquí un SIM. Parece muy complicado, pero hay que centrarse sobre todo en la parte naranja. ¿Vale? Si os fijáis en la parte de arriba, lo que vemos es lo que hacemos en marketing. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos tareas de análisis, planificación, ejecución, organización y control. ¿Vale? Es un poco lo que hacemos en el plan de marketing. Analizamos los datos, analizamos determinadas cosas que queremos conocer, los clientes, el proceso de compra, el mercado, la competencia, etcétera, etcétera.
En función de eso planificamos, es decir, elaboramos un plan de marketing, después llevamos ese plan de marketing a la práctica, es decir, lo ejecutamos. Ejecutarlo implica tomar una serie de decisiones de organización dentro de la empresa y por último recordar, os lo he explicado en la parte de generación de objetivos, un plan de marketing, una de las cosas que tenía que hacer era plantear unos objetivos que fueran numéricos y perfectamente controlables, porque la última fase es la fase de control, ver si todo lo que hemos hecho aquí está bien hecho, ¿vale? Bueno, pues para hacer todo esto necesitamos lo que llamamos un sistema de información de marketing. Este sistema de información de marketing debe empezar evaluando las necesidades de información. Eso es más propio de la fase de análisis, pero estas flechas que veis aquí, tanto esta como esta, no son flechas muy exactas, ¿vale? No, esto no se relaciona con el control y esto no se relaciona con el análisis. Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué información necesitamos en cada una de estas etapas, ¿vale? En función de lo que queramos hacer, necesitaremos un tipo de información. Por ejemplo, si queremos poner la tarifa de mis hoteles, la tarifa de las distintas habitaciones de un hotel o las distintas tarifas, porque sabéis que no hay siempre la misma tarifa, una información clave que necesitamos es la información sobre el historial de reservas. ¿Vale? Entonces, para hacer eso necesitamos una información sobre el historial de reservas. Sin embargo, si lo que queremos es hacer una determinada estrategia competitiva, hacer publicidad comparativa para competir con nuestros competidores, la información que necesitamos no la tenemos en nuestras reservas. Hay que buscar información sobre la competencia, por ejemplo, sobre el posicionamiento de la competencia. Entonces, para cada decisión o para cada tarea que vamos a realizar aquí arriba, tengo unas necesidades de información distintas. En función de qué es lo que quiero hacer, de cuál es la tarea que voy a realizar, tendré que tener que plantearme qué información necesito. Una vez que sé la información que necesito, el siguiente paso es buscarla y, como pone aquí, obtenerla. Para eso recurrimos a varias fuentes. La primera fuente es lo que llamamos los registros internos, es decir, información que ya tenemos en nuestra empresa. Esta información va a ser fácil de encontrar en determinados casos, por ejemplo, el historial de reservas, hoy en día todos los hoteles tienen esa información, bueno, no todos, la gran mayoría de los hoteles tienen esa información perfectamente guardada e informatizada, mientras que otros hoteles, aunque no la tengan informatizada, al menos tienen un libro de reservas, ¿no? Imaginaros los bed and breakfast, este tipo de hoteles más pequeñitos y más, o de establecimientos hoteleros más pequeñitos y más tradicionales, más artesanales, ¿no? Así que lo primero que hacemos es buscar si la información está en los registros internos. Si la tenemos, genial, aunque esa información suele tener dos problemas. El primero es que no la hay para todos los problemas que tenemos, nos sirve para algunas cosas, pero para otras no. Y el segundo es que incluso para aquellas cosas que nos sirve, muchas veces no tenemos la información en el formato que necesitamos. Por ejemplo, yo quiero saber quiénes compran o quiénes reservan mi hotel separados por segmentos, pero posiblemente esa información como tal no la tenga luego que reelaborarla, tenga que elaborar la información que tengo en reservas o la información que tengo en contabilidad para conseguir desglosarla por segmentos, ¿vale? Así que esas son los dos grandes problemas de los registros internos. Por lo demás, todos son ventajas. Es información muy fiable porque es mía y es información relativamente barata de obtener, ¿vale? El otro tipo de información que nos podemos plantear es información de marketing, información que no es interna, que está fuera y que es información relativa al marketing, fundamentalmente información ya publicada por determinados organismos o información sobre cosas como cómo funciona el mercado, cómo funciona la competencia, etc. Esa información no está en los registros internos, pero la podemos conseguir en otras fuentes, generalmente en fuentes externas, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues lo mismo que sucede aquí. Para determinadas cuestiones con esa información no es suficiente, ¿vale? Hay problemas que puedo resolverlos con estos, pero otros problemas que no. Y cuando tengo problemas de los que no tengo información, ni en mi empresa ni fuera, tengo que pasar al tercer tipo de fuente de información, que es lo que llamamos la investigación en marketing o investigación de mercados. Cuando tengo un problema para el que no conozco solución, en ese caso lo que suelo hacer para encontrar información es organizar una investigación de mercados. ¿Cómo? Pues de todas las formas que veremos en este tema, porque recordad que el punto 3 de este tema trata de esto, pero pues os podéis imaginar cosas que ya habréis visto. Podemos hacer un mystery shopper, podemos hacer una encuesta, podemos hacer cualitativos. Bueno, las técnicas las veremos a lo largo de este tema, pero son diferentes técnicas que me permiten obtener información que no puedo conseguir por estas dos fuentes, ¿vale? Así que generalmente lo que hacemos
es obtener información de estas fuentes. Cuando no hay de una, pasamos a la siguiente y pasamos a la siguiente. Con lo que no encuentre, a veces con lo que encuentro aquí tengo que volver atrás a mis registros internos a corroborar algún tipo de información que he encontrado aquí. Es decir, este es un proceso que, aunque normalmente va en esta dirección, registros internos, información de marketing, investigación de marketing, pues muchas veces está correlacionado. ¿Vale? Y posteriormente lo que hacemos con todo esto es analizar esa información. También digo, lo hacemos al final, pero también lo vamos haciendo según obtenemos la información, porque por ejemplo del análisis de información interna a lo mejor me encuentro con que hay un dato que no tengo y eso lo que me lleva es a hacer una investigación de marketing. Así que, aunque todo concluye con análisis de la información, al final este análisis de la información también nos puede llevar a volver atrás o a ir a cualquiera de estos puntos. El resultado final es que con toda la información que tengo acabaré analizándola y los resultados los enviaré o se los enviaré en la forma correcta a aquellos que los necesitan, que son los que toman estas decisiones de marketing. Es decir, el último paso es distribuir esa información y hacérsela llegar en la forma correcta y en la forma que lo necesita a el que va a tomar la decisión. ¿Vale? Y bueno, luego la otra parte que pone aquí en este esquema es de dónde sacamos mucha de esta información y qué es lo que investigamos, y es sobre todo del entorno de marketing. Solemos investigar sobre mercado objetivo, canales de marketing, competidores, público y el macroentorno. ¿Vale? Bueno, pues ese es el esquema general del SIM, que bueno, está bien que al menos de momento, como mínimo, pues no resulte muy raro, porque lo que vamos a hacer ahora es desarrollar ese esquema. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, esto que veis aquí simplemente es un ejemplo que os pongo de un artículo de hace como 3 años o así, pero era un artículo de hacia dónde va hoy en día la investigación en marketing, ¿no? Y como podéis ver, pues las cosas que se investigan son cosas que conocemos bastante. Por ejemplo, esto que veis aquí, motivación, búsqueda de información, evaluación y postcompra, pues supongo que espero que os recuerde bastante algo que hemos visto en el tema 4, que es el proceso de compra de los compradores, ¿vale? Es saber, como os decía en ese tema, conocer esto es de lo más importante para una empresa. Una empresa, de hecho, si le preguntas qué es lo que quiere saber, pues realmente lo que quiere saber es por qué sus clientes compran su producto y cuál es el motivo, ¿no? Con lo cual, esto es uno de los grandes objetos de investigación en marketing. También en relación con eso están el papel que desempeña el empleado, los empleados de la empresa en cada una de estas fases, sobre todo en estas que tenéis aquí, en la fase de motivación, los empleados no tienen mucho que ver, ¿no? Este es un estudio de teléfonos móviles, con lo cual lo de Mobile Technology, simplemente que sepáis que es que se refería, esta es una revista que investiga sobre marketing a través de teléfonos móviles, con lo cual, bueno, eso no tiene importancia, ¿no? Pero esto de aquí, estos son los grandes temas de investigación que se suelen plantear. Y luego relacionado también con este del trabajo de los empleados, otro entorno interesante de investigación, otro tema importante de investigación es cómo conseguir que estos empleados funcionen bien. En turismo es súper importante, ¿no? Y aquí hablaríamos de incentivos de los empleados y forma de medir tanto los resultados como cómo funcionan esos incentivos con respecto a conseguir el comportamiento que queremos de nuestros empleados. Esto tiene que ver con un concepto también, recordad, súper importante en marketing turístico, que es el marketing interno. ¿Vale? Y bueno, pues todo eso, otro de los temas de investigación es cómo conseguir los datos y cómo manejar los datos sobre estos temas que veis aquí. Y esto tiene que ver con la modelización y con el análisis de los datos. O sea, simplemente es, pues bueno, enseñaros un poco una especie de fotografía, ¿no? De hacia dónde iban los temas de investigación más interesantes bueno, pues hace como 2 años es esto, pero esto hace 2 años era un poco lo más a la vanguardia en investigación, ¿no? Así que como veis, pues bueno, muchos de los temas de investigación, uno de los grandes temas de investigación es la parte del comportamiento de compra de los consumidores, ¿vale? Bueno, pues en marketing turístico, ya centrándonos un poco, recordar que la primera fuente de la que obtenemos esa información son los datos internos, y esto lo vamos a ver en el próximo vídeo ya.